Bienvenidos a Fitness Más. Hoy tenemos un programa totalmente diferente a todos los programas anteriores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos tener información sobre físico-culturismo, tenemos que acudir a medios especializados en el mismo, como en su momento fueron las revistas, o como hoy pueden ser los canales de YouTube, como este en el que me están mirando en este momento. Y es muy raro encontrar cualquier tipo de información fuera de medios especializados. El tema es que hace unos días, buscando un poquito algo diferente en YouTube y por unas sugerencias de YouTube, me encuentro con un programa de La Nación, más el canal de televisión del diario La Nación de Argentina, donde hay una sección que se llama Algo no salió bien. Esta sección, conducida por Carlos Daniel Manzoni, el Cóndor de Seré, es una sección donde Carlos nos narra una historia sobre alguien internacionalmente. Por ejemplo, puede ser en Europa, en Estados Unidos o en otros países, y luego traslada esa historia o una similitud de la historia a su pueblo natal, que es Colonia Seré, que es un pequeño pueblo de 700 habitantes a 500 kilómetros de la capital argentina, Buenos Aires. Es un pueblo muy pequeño, típico pueblo con ferrocarril. Y cuando veo este programa, empiezo a mirarlo. Yo ya había visto algo de Carlos Daniel Manzoni, cuando obviamente me llamó la atención por el título, decía el fisicoculturista que se pasó de pesas, y cuenta dos historias. La primera internacional, que es la historia de Eugene Sandow. La mayoría de los que estamos en el mundo del culturismo la conocemos, y los que no la conocen, cuando escuchen la historia se van a sorprender. Sabemos muy bien quién es Eugene Sandow. Incluso es la estatua que entregan de premio a los ganadores del Míster Olympia. Cuenta con un gran rigor histórico la historia de Sandow, para luego trasladarse a su pueblo natal y contar la historia del Tatú Quintana, el físico-culturista de Seré. La verdad que me vi gratamente sorprendido, más allá que es un tema que a todos nos apasiona, me vi sorprendido por, primero, el rigor histórico con lo de Sandow, luego por la forma tan expresiva, tan atrapante y al mismo tiempo con ese humor sutil que tiene Carlos para relatar. La verdad que Carlos Daniel Manzoni podemos decir que es un relator de altísimo nivel, como dice mi amigo Padilla. Y más allá de ese atrapante relato, me vi muy identificado, como muchos de ustedes se van a ver identificado, con esta historia del Tatú Quintana, el fisicoculturista de Seré. Ese Tatú Quintana, ese fisicoculturista de pueblo que todos conocimos cuando iniciamos esta actividad. Escuchen bien la historia, se van a sorprender, me van a agradecer haberla hecho llegar a ustedes, y sobre todo presten atención a los detalles y esos guiños que nos da el narrador, que aquellos que vivimos unas experiencias parecidas lo vamos a saber entender muy bien. Así que muchas gracias a Carlos. Ojalá que algún día lo pueda tener en el programa. Me encantaría hacerle alguna entrevista o que nos cuente alguna historia relacionada. Se ve que, por supuesto, la habrá entrenado. Fue en su adolescencia, juventud, cuando sucede todo esto. Me encantaría hacerle una entrevista o que nos relate estas historias atrapantes. Y simplemente, bueno, voy a poner el link en la descripción, el link del video de La Nación. Y agradecerles, como siempre les digo, por estar en Fitness Más. Suscríbanse, ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores. Así que cuando lleguemos, vamos a hacer un sorteo
con producto de MAC, suplementos nutricionales y muchos pases para los 4 Fitness King. Y bueno, y todo lo otro, ya saben ustedes, compártanlo, la campanita, Plan de Simon si me quieren contactar. Y simplemente agradecerles por estar en Fitness Más. Y gracias por ser musculoso. Vamos a ir a Kongsberg, que en el momento en que comienza esta historia era parte de Prusia, pero que actualmente pertenece a Rusia y se llama Kaliningrado desde 1945. Allí, el 2 de abril de 1867, nació nuestro personaje de hoy, Friedrich Wilhelm Müller. Que pasaría a la historia, no retengan ese nombre, porque pasaría a la historia como Eugene Sandow. Cuando tenía 7 años, su padre lo lleva de vacaciones a Italia. Y es ahí cuando él queda extasiado con la belleza y la armonía de las estatuas de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Algo que marcaría su vida y también su cuerpo. Dueño de una fuerza descomunal, a los 19 años ya realizaba proezas increíbles. No era un mastodonte, medía 1,70, pesaba 80 kilos, pero como dije, su fuerza era extraordinaria. Podía hacer cualquier cosa, más de 100 flexiones seguidas, incluso podía saltar con pesas en la mano, soportar 3 caballos sobre una plataforma que le ponían en el pecho, tirarse con una barra de 115 kilos y levantarse. Wow. Era maravilloso, por eso participaba en muchos espectáculos y como ustedes pueden ya imaginarse, era el famoso hombre fuerte, entre comillas, del circo, hombre fuerte de la kermés o de cualquier lugar que congregara una cantidad de espectadores. Es ahí donde lo ve un legendario promotor de artistas. Lo contrata en el acto y se da cuenta de algo que será clave para nuestro querido Eugene. Se da cuenta de que la gente está más pendiente de su musculatura que de su fuerza. Así que Eugene, ni lerdo ni perezoso, centra todo su potencial en la imagen. Y empieza a formatear su cuerpo bajo el ideal griego que él había observado en su paso por los museos italianos. Mira. Así que lo trabaja minuciosamente, con medidas exactas. Por eso se considera que es el padre del fisicoculturismo moderno. Porque es el primero en desarrollar el músculo con la intención de llevarlo hacia una medida determinada. Antes podía ser que de casualidad, por el trabajo o haciendo alguna, pero no llevándolo a medidas determinadas. Él lo logra. Ahora, no solamente se queda ahí, porque cuando apenas tenía 30 años, lanza todo una serie de complejos alimenticios, proteicos para el deporte. Además, un curso por correo, algo totalmente innovador, y una revista mensual sobre lo que en ese momento todavía no se conocía como cultura física. No se recibía el nombre que recibe hoy, pero además el tipejo no se iba a quedar ahí. Lanzó toda una cadena de gimnasios. Fue también un pionero en eso, con sedes en Sudáfrica, Londres, Nueva Zelanda, en todo prácticamente el mundo. Él tenía un gimnasio donde enseñaba una serie de ejercicios estipulados para cualquier edad, Pablo, que se llamaban el método Sandow. Y el nombre de la marca Sandow estaba en todas partes. Mirá esos abdominales, ¿eh? No, era para la época, no era el típico fisicoculturista que uno se imagina de comienzos de siglo. Claro. Era realmente, no podemos decir que era exacta una estatua griega, pero estaba muy marcado. Y él, en ese momento, entonces, arranca con ese nuevo emprendimiento ya como un multiempresario. Sí, cadena. Una cadena total. En 1901 organiza, y además él mismo es jurado, de la primera competencia mundial para ver quién era el hombre con el cuerpo más perfecto.
en Inglaterra. Y sería en Inglaterra también donde él alcanzaría el cenit de su carrera. Porque se iba a convertir en entrenador personal del rey Jorge V, Opa. abuelo de la actual Isabel II, reina de Inglaterra, George. que le da, por supuesto, la ciudadanía británica y cuanto título de profesor en cultura física ustedes se quieran imaginar. Así que este chico, que a los 7 años había quedado enamorado de las estatuas griegas y romanas, era ahora considerado el precursor del fisicoculturismo. Tenía un éxito mundial y millones Te iba a decir, billete. de libras. Tenía la sartén por el mango y el mango también. Estaba en su mejor momento, tocando el cielo con las mancuernas. Pero ¿Qué pasa? siempre hay un pincelazo que te atrofia la masa muscular. Sí. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, Eugene se ofrece para preparar físicamente a los voluntarios que iban a ir al frente. Y también es contratado como proveedor de productos alimenticios que él armaba, ya tenía su cadena. Sí. Pero es justo ahí, cuando sus orígenes prusianos le juegan una mala pasada. En un momento donde ningún británico quería escuchar hablar nada de Alemania. Recordemos que la propia casa Windsor se cambia el nombre debido a que tenían un apellido alemán antes de la Primera Guerra. Así que es como una especie de chivo expiatorio. Y además le descubren que sus productos alimenticios tenían algunos ingredientes alemanes. Y parte de la tecnología con la que lo elaboraba también eran alemanes. Así que en medio de informes, nunca se sabe cuán fidedignos, que decían que no era más que un espía alemán, Apa. salvó su vida, pero el imperio económico de Eugene Sandow se derrumbó. Después de la guerra quedó sin un peso y anduvo a los tumbos, hasta que la sífilis lo llevó a la tumba. El 14 de octubre de 1925. Se terminó así la vida del hombre considerado el padre del fisicoculturismo moderno y cuya figura está hoy grabada en el trofeo que se llevan los Mr. Olympia cada año, el mayor premio de fisicoculturismo en el mundo. El Oscar del físico. El Oscar del fisicoculturismo Y que ha tenido en sus manos, entre otros, un gran seguidor de él, Arnold Schwarzenegger. Y él figura en esos premios. Figura él con una mancuerna, sí, e incluso en la medalla que te dan está él. Hasta el día de hoy es una referencia. Mirá, Cóndor. Y bueno, yo te tengo que preguntar acerca de Colonia Seré, ¿no? Pues tienen deportistas, cantantes. Sí, nos faltan estatuas. Sí, estatuas griegas, sí, es verdad, pero así, cultores del físico. Y estaba el Tatú Quintana. Tatú. Sí, al Tatú Quintana le decían caballito de mar. Caballito de mar. Porque se creía un potro y era un pescado. Era chaparrado, el pelo siempre cortado al ras, eternamente cortado al ras, mirada apagada como pucho de mamado y torso cortito como patada de chancho. Era más fácil saltarlo que rodearlo. Así que ustedes imagínense que ya su herencia genética, Pablo, lo condenaba para cualquier actividad deportiva, pero al igual que el abejorro, que vuela solo porque es inconsciente de que físicamente no podría volar. Él también era inconsciente de sus limitaciones genéticas y se inmolaba en picados de fútbol, partidos a la paleta, en la cancha de tenis, donde no ganaba más que insultos de todo el mundo. Ahora, así como Eugene Sandow descubrió un día que su beta estaba por la imagen del físico más que por la fuerza, él también iba a descubrir un deporte que se convertiría prácticamente en su vida. ¿Cuál? Algo que se convertiría en su vida porque él pasaba muchas tardes de sábado mirando películas de Jean-Claude Van Damme Claro. y Arnold Schwarzenegger, Sí. que prácticamente
se convirtieron en su modelo a seguir. Y Sus lo estatuas llevaron... griegas. Totalmente. Y lo llevaron hacia un deporte que le era totalmente desconocido como el físico-culturismo. Así que empezó, porque él leía revistas que pedía por correo. Cultura física se editaba acá, Pablo. Ah, mirá vos. Apolo Se era llamaba otra. así, claro. Sí, Apolo, sí, claro. copiadas de las de Estados Unidos, donde había arrancado todo en los 60. Acá arranca a principios de los 80, pero en serie, como todo llega con delay, esto era fines de los 80. Así que él ya tenía esas revistillas ahí y leía artículos donde te mostraban cómo podías desarrollar el músculo, qué aparatos y pesas utilizar, qué comida también, qué alimentación llevar y todas esas cosillas. Así que él se fue a América, se compró un banco, unas pesitas, unas mancuernas y arrancó. Ahora, en un momento, cuando arrancó, se dio cuenta también él, como Eugene Sandow, que él podía también hacer un negocito de eso. Podía armarse un gimnasio. A la vez que él entrenaba, formateaba su propio cuerpo, Se avivó. él podía, y claro, y ahí mismo ya reacondicionó el garage de su casa, que hacía tiempo que no entraba ningún auto ahí. O sea, rato que no tenían los Quintana un auto. Así que lo reacondicionó. Ahora ustedes imagínense lo que era ese lugar. Ya a 2 cuadras podía sentir el olor a transpiración. No. El aire estaba más viciado Claro. que en Qué Chernobyl. asco. No. Y la luz era tenue. Siempre faltaba una lamparita. No había ventilación. No había mucha ventilación. Nada. Y él ahí había colocado el banco para hacer press banca, había atravesado una viga fina para hacer dominadas y desparramado algunas colchonetas para los abdominales y elongación. También tenía mancuernas, pero no cualquier mancuerna. Eran mancuernas ya casi de tercera mano, más viejas que las que usaba Sandow. Eran esas que se armaban y desarmaban con tuerquita. Sí. Claro, o sea que Que- pasabas más tiempo armando y desarmando Claro. eso, Que te cansabas más con que eso. entrenando. Armando y desarmando te cansabas mucho más que entrenando. Un día nosotros íbamos ahí y estaba Godzilla, me dice, escuchame una cosa, no sé si acá vamos a sacar músculo, pero que salimos listos para cualquier taller mecánico seguro. Y en la puerta había colgado un cartel con el rimbombante nombre de Apollo Gym. O sea que esperabas algo impresionante y era cuando entrabas. Era un antro. Pero ya Solo sí. centrándonos en la figura de Tatú, él mismo era un caso de estudio. Porque él empezó a cincelar su cuerpo, pero no bajo el ideal griego, sino bajo un ideal propio que, Él definió. sí, que daba una exorbitante importancia a los pectorales en desmedro de otros grupos musculares. Musculares. Sí. Así que vos fueras a la hora que fueras a Apolo, lo encontrabas a él haciendo press banca, apertura con mancuernas, pullover, todo que te abría la caja torácica así y prácticamente se estaba transformando en un sapo, Pablo. Claro, que no se estaba atrofiando pero para mal. Nosotros íbamos, como les dije, con Godzilla en esa época y Godzilla antes de ¿Ustedes entrar me decía... entrenaban también? Nosotros entrenábamos y a mí no me dejaban mucho, ahora les voy a decir que me decía Tatu, que me recomendaba. No me dejaban mucho por el fútbol porque te endurece. Pero íbamos con Godzilla y Godzilla antes de entrar me decía, olvídate de hacer pecho, cantado está Tatú. Y sí, él abarcaba todo lo que era pecho, lo abarcaba él. Y claro, yo como te decía, Mariano, ya no levantaba mucho peso, ¿viste? Levantaba poquito, hacía más resistencia y eso. Y él tenía un latiguillo que se lo había aprendido de memoria de las revistas esas. Y me decía siempre, así no sirve, ¿eh? No llegás al fallo muscular. Se hacía el que era profesor. fallo muscular? Eso te iba a preguntar, ¿él daba clases? Él, claro. Ah. Él, así como apoyadito en las barras estaba y tenía también un mini componente que ya va a ganar protagonismo. Mini-componente. Sí, sí, un mini componente. Era Fili de los 80. Ah, eso. No, tenía un mini muy componente, bueno, van a ver. Entonces, claro, él entrenaba bueno. ahí, pero ese antro sudoroso tenía otra característica peculiar. Ahí se veían menos mujeres que en el desembarco en Normandía. Ninguna. Ninguna, Mariana. Un poco por la época, hay que decir la Pero verdad. es un espacio que no van. las Y mujeres. otro poco por las características nefastas del lugar. Claro. Era muy difícil Si me que decís fuera... que no se podía entrar porque había Sí, mucho olor. no, era muy difícil. No había, aparte, tampoco instrumentos más adecuados para las mujeres. Polea no existían, Pablo. No Claro. existía la polea. Estaba como antes del Imperio Romano. No tenía polea, no tenía nada. Bueno, así que ahí estaba. Pero un día ocurrió el milagro. Apareció la gringa Mandrini. La gringa. Una adelantada. Sí, una adelantada. Claro, moderna. Y empezó. Y la rutina de Tatú, a partir de ese momento cambió. Porque él vivía entrenando y sobre todo, como yo les dije, pecho.
Pero a partir de ese momento cambió totalmente la vida casi de él, porque, por ejemplo, él, la música que ponía era todo heavy metal. Iron Maiden, AC/DC, Metallica, te aturdía. Nosotros le decíamos, como se baja un poco, Tatú. No, todo lo que da, porque él era metalero, sí. Pero cuando empezó a ir la gringa, cambió. Le ponía Erasure. Le ponía Hola, amor. Eso cuando entraba, él ya la estaba divisando cuando llegaba. Y más o menos cuando él calculaba, porque se había convertido en un disjockey, ¿eh? Ya había agarrado el surque a patada y ni entrenaba. Con el mini componente. Pendiente de lo que hacía la gringa, y ya cuando veía que la gringa más o menos estaba por terminar los ejercicios, arrancaba con Vientos de Cambio de Scorpion. Ya para ir llevando como en un boliche a lo lento. Y Bien. cuando venía la elongación, que él ayudaba primero para elongar, sí, tipo profesor, ahí le ponía Debió haber sido amor, de Roxette. Sí, tenía todo calculado. Las baladas. Era un disjockey. Era sí. un video. Perfecto. Aunque la gringa se decía que tenía un novio forastero, por eso nosotros no se lo veíamos ahí, pero el comentario está, siempre se saben esas cosas. Tatú igual estaba perdidamente enamorado. Estaba perdido, ya no hacía más nada que pensar en la gringa, pero como la gringa quería estar un poco buena, y además era la única mujer que aparecía en ese antro, se la arrimaban como moscas. Todo el mundo le daba charla, la chamullaba, tal. Y Me gusta, quería estar un poco quería estar un poco buena la gringa, y aparte se estaba poniendo mejor porque estaba entrenando y todo. Así que la gente se la arrimaba como moscas, pero eso ya ponía muy celoso a Tatú, que desbarrancó. Empezó a tratar mal a la gente, a gritarles. A algunos les daba indicaciones mal de las posturas. Sí, maltrataba muy mal a la gente, hasta que muchos se le empezaron a ir, el negocio se le vino a pique, como a Sandow después de la Primera Guerra Mundial. Pero además de eso, algunos, que son más rencorosos que otros, siempre hay gente más rencorosa, sí, se fueron como un poco con la sangre en el ojo, porque dijeron, ¿de qué será la Tatú ahora? Que nos trata mal, así que averiguaron el noviete este que tenía la gringa y lo contactaron. Lo contactaron y le dijeron, mira, andate a tal y tal hora a Apollo Gym. Fíjate. Ándate a tal y a tal hora. Dicho y hecho, el tipo era un urso. No. Era un urso como de 2 metros. Apareció y lo encontró a Tatú acaramelado al son de Roxette con la gringa, ayudándola a elongar. Isquiotibiales. Isquiotibiales. Sí, siempre lo que más le elongaba eran isquiotibiales. No había otro músculo prácticamente que él le elongara. Así que ahí lo encontró el tipo. Lo primero que hizo fue reventarle el mini componente con una mancuerna. Lo segundo fue dormirlo de una piña. Y lo tercero, agarrar la barra grande de press banca, la que amaba, Tatú, y destrozar todo Apollo Gym. Todo. Chao. No quedó ni el único espejo, porque él no tenía un espejo grande como los que... Él tenía uno de esos que se usaban en los cuartos, muy finito, que se miraba él nomás. Ya en un momento su pecho no entraba en ese. Claro. Pero bueno, ese se lo destrozó también, lo dejó hecho pedazos, a él lo dejó desmayado. Pero aunque a ustedes les parezca mentira, para Tatú eso no fue lo peor. Lo peor fue que a partir de ese día ya no le dijeron más ni Tatú ni Caballito de Mar. Caballito de Mar ya era complicado. Sí, pero... ¿Cuál fue el nuevo? Y se metieron con sus películas, le pusieron Rocky 4, ¿Por qué? porque se quedó sin Apolo. Chao. Qué Chao, malos, pobre. Pobre. ¿Y cerró Apolo? Se le para terminaron los siempre? sueños se de le acabó. físico-culturista, los sueños de empresario de gimnasios Todo. y los sueños con la gringa, Tutti, que eran tutti los más quanti. platónicos No, de todos. la gringa sí. Cuando decís quería estar buena, Eso de está 0 a bueno. 10, ¿cuánto es quería estar buena? Es importante esta Sí, pregunta que te estoy haciendo. muy Es importante, importante, es importante. No, puede ser quería estar buena, ya es un 7.